tal, amigos? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas gorditas dulces de vainilla. Son de maíz y quedan deliciosas. Son un postre que no se pueden perder. Así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Listos para comenzar. Aquí tenemos nuestros ingredientes, como siempre los tendrán completos al final del video. Es un postre muy fácil de preparar y muy sabroso. Vamos a poner nuestra harina en la mesa con el bicarbonato y el polvo para hornear, el azúcar. Vamos a mezclarlos muy bien. Una vez que los tenemos mezclados, añadiremos nuestra manteca y con las manos integraremos todos nuestros ingredientes secos con la manteca, procurando hacerlo rápido para que no se desbarate la manteca. Si no te gusta usar manteca, puedes usar mantequilla. Lo hacemos con las puntas de los dedos, sin calentar mucho la manteca, ya que si logramos que se ponga líquida, se va a salir de la masa. Una vez que ya tenemos esta textura, que se ve como arena mojada, hacemos un volcancito en medio y agregamos nuestras yemas de huevo. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. Al final estará la receta con los ingredientes. Ya que estamos añadiendo el huevo, comenzaremos a poner de a poco la leche. La leche es a necesidad, es como se los vaya pidiendo la masa. Así es que no la agreguen toda de golpe. Necesitan irla poniendo poco a poco, integrando la masa. Como vieron, fue muy poquita leche la que está ocupando. Y la debemos manejar hasta que se absorba completamente y nos quede una masa manejable. Si se les hace más fácil, pueden ir agregando la leche a cucharadas. Será más difícil que se lleguen a pasar. Ya está empezando a quedar nuestra masa. Es muy manejable. Debemos lograr que se separe de las manos y de la mesa. Como ven, ahora ya es un poco más manejable. Aquí a mí me gusta agregarle un chorrito de vainilla. Le da muy rico sabor. La revolvemos muy bien. La receta original no lleva vainilla. A mí me gusta mucho. Si no tienes vainilla y la quieres saborizar, puedes ponerle media cucharadita de canela en polvo. También quedan muy sabrosas. Ya quedó nuestra masa. Vean qué manejable está. Bien.
debe quedar para manejar muy bien nuestras tortitas, que van a quedar así. Son pequeñitas. ¿Ok? A mí para sacar el tamaño parejo, me gusta formar así la masa, procurando que quede del mismo grosor. Aquí tengo un comal, lo vamos a poner a calentar. Recordemos que si el comal es muy delgado, hay que tenerle precaución a la temperatura para no quemar nuestras gorditas. Aquí tengo una canastita para irlas poniendo como van saliendo. Y ocuparemos una palita para voltearlas. Aquí está nuestra masa. Con una raspa o con un cuchillo vamos a procurar que nuestro hilo de masa quede del mismo grueso. Vamos a ocupar 2 dedos. Hacemos bolita y le damos forma y las ponemos en el sartén. Lo pondré a llama baja y mientras tanto vamos a seguir haciendo las demás. Las puedes tortear con los dedos. Procuramos que queden del mismo tamaño. Recordemos ir revisándolas y volteándolas para que no se nos quemen. Sí deben tomar un colorcito así, negrito. Empezamos a sacar las primeras. Listísimas nuestras gorditas dulces de vainilla. Yo les hago con vainilla. Si no tienes algo dulce para comer en casa y cuentas con los ingredientes, prepáralas y vas a ver qué rico postrecito. Para acompañar un café, un atole, un chocolate caliente o simplemente por gusto. Vamos a probarlas. Quedaron buenísimas. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la receta, que la preparen en casa y que la disfruten muchísimo. Si no se han suscrito al canal, los invito. Suscríbanse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.